En este momento te invito a relajarte. Respira profundo y acompáñame a recorrer una de las historias más poderosas de la Biblia, el libro del Éxodo, inicio de la historia. El Éxodo comienza en Egipto. El pueblo de Israel había crecido, se había multiplicado y se había hecho fuerte. Pero un nuevo faraón, que no conocía a José ni la historia de su familia, empezó a temerlos. Decidió oprimirlos y los convirtió en esclavos. Los israelitas sufrieron con trabajos pesados, construyeron ciudades, trabajaron bajo el sol y aún así siguieron creciendo. Entonces el faraón ordenó algo aún más cruel, que todo varón hebreo recién nacido fuera arrojado al río Nilo, el nacimiento de Moisés. En medio de ese dolor nació un niño. Su madre lo escondió durante 3 meses, pero cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una cesta de papiro, la recubrió con brea y colocó allí al bebé, dejándolo en el río. La hija del faraón lo encontró, sintió compasión de él y lo adoptó como su hijo. Lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés creció en la corte de Egipto, pero en su corazón llevaba la identidad de su pueblo. Un día, viendo el sufrimiento de los hebreos, se enfrentó a un egipcio que maltrataba a un esclavo y lo mató. Por temor, huyó al desierto, la zarza ardiente. En el desierto de Madián, Moisés se convirtió en pastor. Y un día, mientras cuidaba las ovejas, vio una zarza ardiendo en fuego, pero que no se consumía. Al acercarse, escuchó la voz de Dios que le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Dios le encomendó una misión: regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés dudó, se sintió incapaz, pero Dios le prometió: yo estaré contigo. Las plagas de Egipto. Moisés regresó a Egipto y junto a su hermano Aarón enfrentó al faraón. Con firmeza le dijo: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón endureció su corazón. Entonces vinieron las plagas. Las aguas del Nilo se tiñeron de sangre. Las ranas cubrieron la tierra. Vinieron mosquitos, moscas, enfermedades sobre el ganado, llagas en las personas, granizo que destruyó los campos, langostas que devoraron lo que quedaba, tinieblas espesas que cubrieron Egipto por 3 días, y finalmente la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Esa noche Dios ordenó a su pueblo sacrificar un cordero y marcar con su sangre las puertas de sus casas. Así, el ángel de la muerte pasaría de largo. Esa fue la primera Pascua. Esa noche, el clamor en Egipto fue grande, y el faraón finalmente dejó salir a Israel. El paso del Mar Rojo. Los israelitas salieron apresurados, llevando consigo pan sin levadura. Pero poco después, el faraón se arrepintió y los persiguió con su ejército. Cuando el pueblo llegó frente al Mar Rojo, se sintieron atrapados. Pero Dios dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. El mar se abrió en 2. Las aguas se levantaron como muros, y el pueblo de Israel cruzó en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos,
las aguas volvieron a su cauce, y el ejército del faraón fue destruido. Israel celebró con cánticos y danzas, agradeciendo a Dios por la liberación. En el desierto el viaje no fue fácil. En el desierto el pueblo sintió hambre y sed. Dios les dio maná del cielo cada mañana, y agua que brotaba de la roca. En el monte Sinaí, Moisés subió a la cima. Allí Dios le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, una guía para vivir en justicia y fidelidad. Pero mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo se impacientó y construyeron un becerro de oro. Se apartaron de Dios. Moisés intercedió por ellos, y Dios tuvo misericordia. La presencia de Dios. Dios ordenó la construcción del tabernáculo, un lugar santo donde su presencia habitaría en medio del pueblo. Con nube de día y fuego de noche, Dios los guió en su camino. El Éxodo nos enseña que la libertad no es solo salir de la esclavitud, sino aprender a caminar en fe, en obediencia y en confianza. Cierre meditativo. Así concluye el relato del Éxodo, la historia de un pueblo liberado, guiado por Dios hacia la tierra prometida. Que este recuerdo nos inspire también a confiar, a tener esperanza y a caminar sabiendo que en medio de nuestros desiertos nunca estamos solos. Respira profundo, deja que la paz te acompañe y descansa en esta verdad. Dios siempre va con nosotros.